Amén. Apocalipsis. Abran su Biblia o abran la Biblia en el último libro, Apocalipsis, y voy a darle lectura del capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Apocalipsis viene del texto griego apocalipsis, que quiere decir como revelar. Es como abrir una cortina. Entonces, cuando va uno al teatro, ustedes saben que está un telón, una cortina, está todo cerrado, los participantes están allá atrás, pero cuando va a empezar la función, entonces la cortina se abre y queda revelado lo que estaba detrás. Apocalipsis significa precisamente esto. En inglés el nombre del libro es Revelation o Revelación, porque está traducido al español. Pero en español, la Biblia en español no lo tradujeron, sino que lo transliteraron. Es decir, transliterar, la palabra en griego apocalipsis, agarraron cada letra del idioma griego y la pasaron al español. A, la P, por eso se llama apocalipsis. Pero en inglés tradujeron, y la traducción de apocalipsis quiere decir revelación, abrir el telón y dar a conocer lo que vamos a leer el día de hoy, que implica todo lo que Dios ha dicho. Y dice Apocalipsis o Revelation chapter 1, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o enseguida. Estoy leyendo en la Reina Valera versión 77. Y la dio a entender, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, o sea, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y decimos amén. Bendito sea el Señor y la palabra que Él nos dejó. Entonces vemos aquí en este libro, hermanos, una revelación de Jesucristo. Dios le dio esta revelación a su Hijo Cristo Jesús. Cristo Jesús la envió al apóstol Juan por medio de un ángel. Entonces tenemos Dios a Jesucristo, Jesucristo al apóstol Juan por medio de su ángel. Pero es dar a conocer dos cosas importantes acerca de Jesucristo: su identidad y su obra. Su identidad, es decir, quién en verdad es o era y es ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que vivió en este planeta Tierra hace 2000 años. Es la revelación de Jesucristo, que viene de Él, pero es acerca de Él lo que se revela. Y toda persona que lee la Biblia
con honestidad, sinceramente, queriendo saber quién es verdad en Cristo Jesús, es imposible llegar a una conclusión equivocada. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque si tú eres honesto, el Espíritu Santo de Dios te va a iluminar. Porque esto no es un libro muerto. Esto obviamente es papel y tinta. Pero el mensaje, dice la misma palabra, es palabra viva y es eficaz. Cualquier ser humano que quiera en verdad conocer la identidad del hombre llamado Jesucristo, que vivió con nosotros hace 2000 años, y lo que Él hace o hizo o hará, su obra, cuando viene a la Biblia llega a la misma conclusión: este no es simplemente un ser humano. Este hombre en verdad es lo que Él reclamó ser. ¿Qué reclamó ser? El Hijo de Dios. Dijo, el Padre y yo somos la misma cosa, la misma sustancia. Cuando estuvo con sus discípulos en una ocasión, un apóstol, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quiere uno, el ser humano, conocer al verdadero Dios? Lo único que tienes que hacer es conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es exactamente lo mismo que conocer a Dios, el Padre eterno, el creador de los cielos y de la tierra. Y aquí en el libro de Apocalipsis está revelado quién en verdad es Cristo Jesús. Es el Dios todopoderoso que vino a visitar a la raza humana para revelarnos la verdad de todas las cosas. Y es por eso que no hace sentido, es tonto perder el tiempo tratando de encontrar, de saber si hay vida allá afuera. Y tratando de ver qué pasa después de la muerte, tratando de saber si hay cielo o hay infierno o si hay esperanza para la raza humana. Absolutamente, hay cielo y hay infierno y hay esperanza, hay salvación. ¿Quién lo dice? No el cristianismo. Los cristianos lo creemos, pero el que lo declara es Dios por medio de la revelación de su palabra. Y aquí dice el primer versículo: revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, enseguida. Y la dio a entender, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Juan, una persona que anduvo caminando con Jesucristo, fue uno de los seguidores de Cristo Jesús. Caminó a Juan, al que Dios le reveló esto. Él vio, escuchó las declaraciones de Jesucristo y vio las obras de poder. Obviamente Juan llegó a una conclusión: este hombre no es solamente un ser humano, no es un iluminado, no es nada más un revolucionario, no es un gran profeta, es realmente Dios mismo que se hizo un ser humano. Y Juan escribió esto que estamos leyendo, que tenemos más o menos en el año 96 de nuestra era. Estamos en el año 2017, bueno, váyanse para atrás, unos 2000 años más o menos. En el año 90, 95, 96 de nuestra era, el apóstol Juan recibió esta revelación cuando estaba en una isla llamada Patmos. Y dice el versículo 2 que ha dado Juan, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Dar testimonio de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? Esta es la palabra escrita de Dios. Pero la palabra viva de Dios es Jesucristo. Recuerdan, si ustedes buscan o anoten por ahí Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, o el logos, o el verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y esa palabra, hermanos, con Dios, significa cara a cara. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice Juan,
todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Lean el Evangelio de San Juan, es la misma persona que escribió el libro de Apocalipsis. Dio testimonio de la palabra de Dios, de Jesucristo, y de la información, las proposiciones, son ideas, son conceptos, son declaraciones de un Dios racional, humano, que piensa, que razona, que tiene lógica, a su creación, que somos nosotros los seres humanos. Y por eso razonamos, pensamos, tenemos lógica, tenemos entendimiento. Bendito sea el Señor, no eres un chango en evolución, no eres un animal. Somos creación del Dios vivo y verdadero y fuimos creados a su imagen y semejanza. Él es un Dios personal, por eso es que nosotros tenemos personalidad. Él es espíritu, Él no necesita un cuerpo. Nosotros necesitamos un cuerpo, pero somos seres personales, tenemos mente, emociones y voluntad. Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Entonces vean, el libro de Apocalipsis, si ustedes siguen leyendo, es una revelación de Jesucristo y habla acerca de quién en realidad es Jesucristo y de su obra, de lo que vino a hacer. Pero miren el versículo 3, hermanos y hermanas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, en el texto es Macarios, blessed, benditos, afortunados. Otras versiones dicen felices, dichosos aquellas personas, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y hacen las cosas que están escritas en esta profecía. Específicamente, esa declaración, Juan está hablando de la profecía que el Señor Jesucristo le reveló. Todo lo que viene. Mensaje a 7 iglesias de Asia Menor, que el día de hoy es Turquía. Existen muchos símbolos, pero todas esas visiones que Juan por medio del Espíritu Santo vio, y vi yo, y vi a un hombre, vi un animal como una bestia. Todo eso, hermanos, es símbolo de verdades espirituales. Y cuando dice el apóstol Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, se refiere en específico al libro de Apocalipsis. Sin embargo, eso no significa que todo lo demás queda fuera de esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Toda la Biblia es la revelación del Dios del universo a la raza humana. Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el profeta Malaquías, palabra de Dios. Y por eso aquí a las maestras les enseñamos que a los niños no usen tanto la palabra historias bíblicas, aunque en realidad son historias bíblicas porque es algo histórico, pero mejor le decimos, usa la palabra evento. No son Bible story como fairy tale, como hablar de la Beauty and the Beast, como la Cenicienta, como el Chapulín Colorado. Te voy a contar una historia bíblica. Muchos niños piensan que es algo que no es real. Entonces te voy a decir un evento histórico. Estos eventos sucedieron. Sin embargo, fue revelación de Dios, porque Dios inspiró a la gente que escribiera. Toda esa bienaventuranza tiene que ver con toda la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee la Biblia, podemos parafrasear. Dichoso el ser humano que lee la Biblia. Dichoso el que oye, porque obviamente si no sabe alguna persona leer, pero sabe escuchar.
Dichosas las personas que oyen las palabras de esta profecía, no solamente del libro de Apocalipsis con respecto a los eventos que están por suceder pronto, sino dichosa la persona que lee y los que oyen las palabras de esta revelación, de esta profecía de Dios, palabra de Dios. Bienaventurados y guardan las cosas en ellas escritas. Obviamente, no se trata solamente de oír y ya, y de leer y ya. Has de creer. El leer es una cosa, pero también puedes tú no creer, entonces no eres bienaventurado. El oír es otra cosa, puedes no creer, no eres bienaventurado. Lee o escucha y obedece, entonces serás bienaventurado. No existe bienaventuranza, felicidad, dicha, aparte de creer el mensaje de Dios y poner tu confianza, y es obedecer. Recuerda que el que cree, el que confía, obedece. La persona que no obedece es porque no cree, no confía. La obediencia es resultado de creer, de tener fe. Y el Señor lo que quiere es que la raza humana entienda que puede recibir esa bienaventuranza que viene de parte de Dios. Esa dicha es leyendo, tienes que leer o escuchar, tienes que entender algo. No vas a confiar en algo que no entiendes, tienes que entender. Y gracias a Dios, porque Dios nos dio cerebro, Dios nos dio razonamiento. Procesamos información. A veces tarda más nuestro relojito, como en la computadora, que sale el relojito de arena que está trabajando y no todavía no. No importa, pero el punto es: escucha con atención y trata de comprender algo. Y la revelación, para que entiendas la verdad espiritual de lo que significa, viene de Dios. Con nuestro cerebro y nuestro entendimiento, cualquier persona que lee sabe lo que la Biblia dice. Por ejemplo, yo digo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, y los que guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Si tú lo lees, te pregunto: ¿entiendes lo que lees? Pues vas a decir: sí, entiendo lo que dice, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿entiendes qué significa? Y ahí cerebro humano no puede comprender el significado, porque son verdades espirituales. Por muy inteligente que seas, por muy erudito, por mucho PhD o doctorado, o tengas más grado que un termómetro, no importa, no puedes entender verdades espirituales aparte de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia lo hacemos con humildad. Tu inteligencia humana no sirve para entender verdades espirituales. Necesitas humillarte y reconocer que tú no puedes entender la Biblia a menos que Dios en su gracia por medio del Espíritu Santo te revele su verdad. Dios da gracia al humilde, Dios resiste al soberbio, porque hay tanta gente que te puede citar de principio a fin la Biblia y no entiende ni papas, está más enredado que una mata de chayote, como dice mi mamá. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si son tan inteligentes? ¿Por qué si tienen doctorados? ¿Por qué aún son teólogos? ¿Pero por qué? Porque tienen arrogancia y piensan que nada más por su educación ya son los que van a entender el mensaje de la palabra de Dios. Eso no es así. Dios da gracia al humilde. El humilde es aquel, obviamente, que se humilla y dice: Señor, a menos que tú me ilumines, Señor, yo no voy a entender lo que tú realmente quieres que yo comprenda. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas. La razón: porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere? De la profecía. El libro de Apocalipsis habla de los eventos futuros. Y cuando hablamos de futuro, hermanos y hermanas, no piensen, de aquí a que suceda. Bueno, han pasado 2000 años, pero recuerden que Dios está fuera de la dimensión del tiempo. Nosotros estamos sometidos a la dimensión del tiempo y tal vez van 2000 años.
cómo le hacían burla a los primeros cristianos, y el apóstol Pedro escribió esa carta. La gente se burlaba, desde cuando dicen que viene el fin, todas las cosas están así como desde el principio. Ignoran voluntariamente. Pero cuando dice la Biblia, hermano, el tiempo está cerca, es desde la perspectiva de Dios. No necesariamente desde nuestra perspectiva, que estamos sometidos a la dimensión del tiempo. Dios está fuera del tiempo, y para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. O sea, Él está fuera de la dimensión del tiempo. El punto es que cuando dice está cerca, hermanos, es porque está cerca, es porque Dios lo declara. Y estos eventos del fin del mundo pueden suceder, pueden comenzar a suceder en realidad en cualquier momento. Y sabemos, de acuerdo a la revelación de Dios, cuál va a ser el primer evento que va a iniciar la parte final del plan de Dios para la raza humana. ¿Alguien sabe cuál es ese evento que estamos hablando? Rapto. El rapto o el arrebatamiento de todos los cristianos alrededor del mundo. Cristo viene por su iglesia, la iglesia universal, que somos todos y todos hombres, todas las mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, en todo el planeta Tierra, que hemos escogido creer la verdad de la Biblia. Escuchen, hemos escogido creer, porque creer es una decisión. Muchas veces no es asunto de argumentos y de lógica y de razonamiento. Es entender algo y escoger creerlo. Mucha gente entiende perfectamente bien lo que la Biblia dice, pero escoge no creer. Como el ateo del día de hoy. Ustedes saben, el ateo del ateo no existe en realidad ateo en el sentido de que nace sin conocimiento de Dios. No existe. El ateo es aquella persona que en lo profundo de su ser sabe que existe Dios y que esto es verdad, pero que escoge rechazar y decir no creo aquello que sé que es verdad. Escojo no creer. Y recuerdan, como leí hace un momento cuando celebrábamos la Santa Cena, Juan dice que la luz vino al mundo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Escucharon eso? Esta es la condenación, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón número uno por el cual el ser humano escoge rechazar a Dios, al Dios de la Biblia. Porque si es verdad el Dios de la Biblia, entonces todo esto es verdad. Y viene un juicio y Dios te va a juzgar. Y va a juzgar tus obras. No, ni lo mande Dios. El ateo no va a escoger eso. Aunque lo entienda bien, precisamente no. Por eso la humanidad, hermanos, anda buscando existencia de vida allá afuera. ¿Sabían ustedes que hay vida allá afuera? Allá afuera del planeta Tierra. Claro, es Dios. Hay ángeles, Jesucristo, el Hijo de Dios. Mala noticia para los que ya pensaban que iban a descubrir vida en el planeta Marte. Hoy en la mañana leí un artículo del hermano Ken Ham, del Museo de la Creación, del Arca de Noé. Malas noticias para aquellos que parece que hubo agua allá en el planeta Marte, entonces existe la posibilidad de vida. Pero acaban de descubrir de que es imposible, por algo que sucede con unos elementos químicos, que mata la vida, la destruye absolutamente, inmediatamente. Nosotros sabemos que hay vida allá afuera del planeta Tierra, pero esa vida ya vino a revelarse, ya nos vino por medio de Cristo a decir la verdad de todas las cosas. Ya no hay más que andar buscando. El tiempo está cerca, el fin del mundo se acerca. El fin del mundo se acerca, eso es un hecho. Hay un fin del mundo, y es así como la Biblia lo dice. Vamos a ser juzgados, pero los cristianos ya fuimos juzgados. Aquel que rechaza a Cristo Jesús, vas a dar cuentas por todas tus obras, lo que hiciste. Y la razón número uno por la cual vas a la condenación eterna no es por tus pecados, porque Cristo hace 2000 años te perdonó todos y cada uno de tus pecados, pasados, presentes y futuros.
La razón número uno por la cual la raza humana va a la condenación eterna o al infierno es por escoger rechazar a Cristo Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es verdad absoluta. Hoy es 6 de agosto del año 2017. Y todos los que me están escuchando, hermanos, hermanas o personas que están aquí, escuchen. Esto es verdad absoluta. Esto no es fantasía. Esto no es imaginación. Esto no es religiosidad. Estas son verdades del Dios eterno. Viene el fin y tú vas a tener que dar cuenta. El que te tapes los oídos y niegues no te va a salvar. El que diga es que, pero ¿por qué sufren allá en China, en África? ¿Por qué hay los pobrecitos sufren? Cierto que son argumentos de segunda mano que mucha gente usa. ¿Por qué sufren los pobrecitos? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué hay hambre? Si Dios fuera de verdad y si fuera bueno, ¿por qué? Nada de esas razones, que son más excusas realmente, te van a salvar del momento en que un día tú, escucha, tú si piensas, como dijo el filósofo, pienso, luego existo. Di yo soy, yo existo. Ahí esa persona, ese ser que en este momento ahorita me está escuchando, tú vas a estar delante del Hijo de Dios dando cuenta por esta verdad que hoy estás escuchando. Y por eso digo, gloria a Dios por todos aquellos que hemos escogido creer, porque no hay ninguna condenación para nosotros. Gloria al Señor. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia, esto es Asia Menor. El día de hoy es, si no estoy equivocado, hermano, Turquía, el moderno Turquía. Y la saluda y le dice gracias, gracias, hermano, don de Dios, inmerecido a la humanidad, regalo de Dios, no lo mereces, pero Dios te da bendición, gracia y paz a ustedes del que es, que era y que ha de venir. Es el Señor Jesús, el que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto simboliza nada más, muchos comentaristas, hermanos, creen que simboliza la perfección de Dios, porque aparece más o menos 54 veces en el libro de Apocalipsis el número 7, y 7 es número de perfección. Entonces, al decir 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo de Dios, que está delante de su trono. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Versículo 5, y de Jesucristo el testigo, el fiel. En el texto original se dice así, y de Jesucristo el martus, o el mártir, el fiel. De Jesucristo el testigo, el fiel, el testigo fiel. Jesucristo es el testigo, el que testifica, hermanos, verdaderamente y con fidelidad de la verdad de Dios. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que murió y resucitó con un cuerpo glorificado. Recuerdan que Lázaro murió, pero resucitó con su cuerpo natural, corruptible. Lázaro, después de que Cristo lo resucitó, él volvió a morir. Pero Jesucristo es el primogénito de los muertos, es decir, que murió y resucitó con un cuerpo glorificado. Exactamente un cuerpo así similar vamos a tener todos nosotros, si es que morimos antes de que Cristo venga. La gente que puso su fe en Cristo Jesús y ya murió, Dios le da un cuerpo glorificado, cuerpo nuevo, un cuerpo no corruptible. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y al decir reyes no deja excluidos a presidentes. Al decir reyes implica a todos los que tienen
autoridad de gobierno, hermanos, en el planeta Tierra. El soberano, el más grande, el que controla los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. El texto original lee al que nos ama, es un tiempo presente, al que nos ama y nos rescató, set free de nuestros pecados por su sangre. Lo que celebramos el día de hoy, el vino o el jugo de uva simboliza la sangre que Jesucristo derramó hace 2000 años para la purificación y limpieza de nuestros pecados. Y el texto que Dios reveló al apóstol Juan, hermano, dice: al que nos ama y nos rescató de nuestros pecados con su sangre, bendito sea nuestro Señor. Porque para los hijos de Dios no existe condenación. Todo pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado inmediatamente, instantáneamente. Acuérdense que es continuo, el efecto de la sangre, del poder de la sangre de Cristo Jesús es continuo, presente, continuo. Nos está limpiando de cualquier pecado que pueda el cristiano cometer. Y nos hizo, dice, e hizo de nosotros un reino. La Reina Valera 60 lee y nos hizo reyes y sacerdotes. Hermanos, en realidad es un reino. Nos hizo un reino, sacerdotes de Dios. Somos un reino, sacerdotes para Dios su Padre, para Dios su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todos formamos el reino de Dios. Todos sacerdotes. ¿Recuerdan la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote, hermanos? De Dios y los hombres. ¿Qué hace? Es el sacerdote. Hablar con Dios. Habla a Dios a favor de los hombres. El profeta habla a los hombres a favor, de parte de Dios. Pero el sacerdote intercede ante Dios de parte del ser humano. Nosotros somos un reino, sacerdotes del Dios vivo y verdadero, porque cualquiera de nosotros puede hablar, interceder ante Dios en favor del ser humano. Y de hecho, técnicamente también tenemos la función de profecía, de profeta, porque declaramos verdades de la palabra de Dios. Versículo 7, miren una verdad más. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el Señor. Viene, está viniendo, viene ya con las nubes. Todo ojo le verá. Y alguien dice, bueno, ¿y los que no pueden ver? Bueno, hermano, no significa aquí que necesariamente, que literalmente lo va a ver. Cuando dice todo ojo le verá, es que todo el planeta Tierra, nadie va a quedar, ninguna parte del planeta Tierra va a quedar en realidad sin tener la oportunidad de que van a ver al Hijo de Dios venir hacia este planeta Tierra. Muchos, ¿cómo va a ser eso? Bueno, unos están diciendo, bueno, la tecnología, puede ser, yo no sé, pero el punto es este, miren, el planeta Tierra está así, no el mundo. El sol está acá. Cuando el sol alumbra prácticamente la mitad de la Tierra, ¿cierto? Toda esta parte la ilumina el sol. Sea en la mañana, mediodía o en la tarde, pero la mitad del planeta Tierra. Entonces, cuando el sol está acá, se ilumina toda la otra mitad. Entonces, ¿cuál es el problema para el Dios del universo que hizo el sol, la luna y las estrellas? Simplemente que Jesucristo venga, así como el sol, que va a brillar más que el sol. De hecho, en la vida eterna no va a haber más sol, porque no va a ser necesario. La radiación, no sé, estoy hablando del español. La brillantez, la gloria del Hijo de Dios viniendo, hermanos. Aquí toda la mitad de la tierra lo puede ver y simplemente Jesucristo se mueve al otro lado y ya, solucionado el problema. No hay problema para Dios. Pero lo que sí la Biblia dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes traspasaron a Cristo?
Los que no creyeron. Los que no creyeron, ¿cierto? Si pensamos en judíos, bueno, los judíos lo declararon, lo sentenciaron a muerte. Los romanos, ellos ejecutaron a Cristo Jesús. Pero en realidad, todo ser humano que rechaza a Cristo, Cristo murió por toda la raza humana, por nosotros. Cuando clavaron esos clavos en el cuerpo de Cristo, hermanos, hagan de cuenta que eras tú el que estaba clavando esos clavos, era yo, éramos nosotros los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra van a lamentarse. Los judíos rechazan hasta el día de hoy a Jesucristo como el Mesías. Los gentiles, o sea, mucha de la raza humana que no es judía, también está rechazando a Cristo. Cuánto dolor le ha de causar eso al Señor. Los que le traspasaron, los que le hacen daño, los que lo hieren, los que lo vituperan, los que lo rechazan, harán lamentación de él. Y saben, esa palabra no es como piercing, como así de dolor. Harán lamentación y se van a golpear en el pecho. Se van a dar cuenta. Él era el Hijo de Dios. En verdad, Él era el Hijo de Dios. Van a hacer lamentación por Él. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. O sea, el alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra del alfabeto griego. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ese es el mensaje, la introducción del libro de Apocalipsis, hermanos. ¿Para quién? Para la raza humana. Y deseo con todo mi corazón que todos los que están el día de hoy aquí escuchando hayan hecho ya la decisión más importante de su vida. Si hay decisiones importantes que debes de tomar en tu vida, no existe una más importante que o aceptas o rechazas a Cristo Jesús como lo que Él es, el Hijo del Dios vivo y verdadero, el único que puede salvarte, el que murió para perdonar todas tus obras malas, pero resucitó para ofrecerte salvación y vida eterna. Y es tu decisión. No, nadie te va a obligar. Es tu decisión. Yo ya hice mi decisión. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hicimos nuestra decisión. Pero si hay alguien que no ha hecho su decisión, ¿sabes qué? Es lo más inteligente, lo más sabio, lo más racional. Lo mejor que puedes hacer es realmente aceptar el amor de Dios por medio de creer en Jesucristo, su Hijo. Cierren sus ojos, voy a orar para ser despedido. Cerrando sus ojos, por favor, no vean. Simplemente reflexionemos en este mensaje de la palabra de Dios. Y no quiero terminar hoy sin invitar a alguien. Si hay alguien aquí que nunca ha puesto tu fe en Cristo Jesús y el día de hoy quiere recibir la salvación, ahí en tu mente, pero más con tu corazón, dile así: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento y creo en ti, Señor. Escojo creer que tú en verdad eres el Hijo del Dios vivo y verdadero, que viniste a este planeta Tierra hace 2000 años y moriste en una cruz para perdonar todos y cada uno de mis pecados. Dile: pero Señor, también creo que tú resucitaste de entre los muertos al tercer día para ofrecerme a mi salvación y vida eterna. Dile: Cristo, el día de hoy me arrepiento y te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios y como mi vida misma. El día de hoy creo en ti, Señor, escojo creer en ti. Toma mi vida, guíame por medio de la verdad de tu palabra. Y dile al Padre: Padre, gracias porque hoy puse mi confianza en tu Hijo Cristo Jesús. Dile: gracias, Padre, por el regalo de la salvación que es Cristo Jesús. No fue en balde tu sacrificio. Hoy yo acepté a tu Hijo Cristo Jesús. Y dale gracias a Dios. Así, cerrando sus ojos. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Si ya hicieron esta oración otras veces, no levante la mano porque no es necesario. Pero alguien hizo esta oración por primera vez que nunca en su vida lo haya hecho. Levanta tu mano y bájala. Nada más quisiera ver si hay una mano aquí.
Muy bien. Asumo que todos hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Y si hay alguien luchando, mira, no tienes que levantar ni siquiera la mano, porque levantar la mano no salva. Pero si hiciste la oración con fe, entonces sí, sigue confiando en Cristo Jesús y en la verdad de su palabra. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos da convicción y nos afirma, Señor, de que esto es verdad. Señor, si alguien hizo la oración de fe, poniendo su confianza en tu Hijo, Padre, cumple lo que tú has prometido, Señor, que esa persona ya haya recibido tu Espíritu Santo y que comience a experimentar la obra de la regeneración. Señor, gracias por tu palabra. Llévanos, Señor, con bien a nuestras casas o a los lugares donde vamos. Encomendamos en tus manos no solamente el resto del día, sino del resto de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, una vez más, en Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.